Bien, habíamos estado viendo acerca de elementos pasivos, ¿no es cierto? Y habíamos visto cómo detectar anomalías en elementos pasivos. Habíamos visto dos instrumentos, el Megger y el multímetro, ¿no es cierto? Y los elementos pasivos, que prácticamente son tres elementos: resistencia, capacitores e inductores. A partir de estos elementos se crean otros elementos pasivos, y pues el comprobamiento será el mismo, la comprobación, perdón, la comprobación de su funcionamiento será el mismo, ¿no? Ahora vamos a ver elementos activos. Vamos a comenzar con el diodo. El diodo es un elemento activo hecho por semiconductores. No son materiales considerados conductores ni tampoco son materiales considerados aislantes. Más bien estos materiales se consideran un perfecto aislante o un perfecto conductor de acuerdo a su polarización, ¿no es cierto? Tiene dos polarizaciones: polarización directa, polarización indirecta. Para la polarización directa, vamos a definir qué es el ánodo, qué es el cátodo. El ánodo y el cátodo vienen de la definición de dos electrones, perdón, de dos electrodos que se conectan a una fuente de voltaje. Entonces tengo dos posibles conexiones, ¿no es cierto? Déjeme poner esta patita, esta patita del diodo y esta patita de acá. Entonces, yo voy a tener la patita que tiene la rayita pintada, voy a ubicarle al diodo, ¿no es cierto? Por esa patita. Esa patita, bueno, digamos, ese conector, ese pin, en realidad, bueno, es el negativo. Y este lo vamos a denominar cátodo. El otro pin, ¿no es cierto? El otro conector se llamará ánodo, el cátodo será negativo y el ánodo será positivo. Cuando yo tenga eh, la conexión correcta, es decir, el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, yo tendré una polarización directa, y eso quiere decir que el diodo va a conducir, se va a comportar como un conductor. Si es que yo tengo polarización inversa, es decir, al ánodo le conecto el negativo y al cátodo el positivo, tendré una polarización indirecta, y en ese caso se comportará como un perfecto aislante, sin dejar pasar nada de corriente, ¿no? Bien, hay diferentes tipos de diodo. El diodo más utilizado es el diodo rectificador. Es el diodo que ustedes más van a ocupar. Este diodo tiene prácticamente dos zonas. Tiene la zona de trabajo, ¿no es cierto?, donde tengo la polarización directa. Y tengo la zona de polarización inversa. Eh, en esta zona, el diodo no conduce. En la polarización inversa no conduce. Polarización directa sí conduce. En polarización directa, yo tengo aquí un voltaje, ¿no es cierto? Este voltaje es el voltaje a partir del cual el diodo comienza a conducir. Si yo tengo dos tipos de elementos o de materiales con el cual puedo construir diodos, ¿cuáles son esos materiales? ¿Cuáles son? Silicio Silicio y y germanio. germanio. Ya, silicio y germanio, muy bien. ¿Qué voltaje es para el germanio? Ese voltaje de conducción, 0,3, 0,3 voltios, 0,3 voltios. Y para el silicio, 0,7. 0,7. 0,7. Bien, ¿cómo nosotros comprobamos que el diodo funciona? Primero que todo, nosotros tenemos en el multímetro, tenemos una comprobación de diodos, ¿no es cierto? En esta parte de aquí tenemos para comprobar el diodo. Solamente tenemos que colocar el común, ¿no es cierto? ¿A qué colocaremos el común, señorita Minaya? El común es el negativo, entonces tendremos que colocar el común al cátodo y el ánodo al pin rojo del multímetro, ¿no?
Entonces comprobaremos el funcionamiento del diodo. Cuando un diodo se daña, el diodo se daña cuando tengo esta tensión de ruptura, ¿no? Cuando en una polarización inversa supero esta tensión de ruptura, es diferente para cada diodo, ya el diodo pues se daña y deja pasar todo, ¿no? No se comporta, no se polariza y no vuelve a funcionar igual. Esa es la detección de anomalías en un elemento de un diodo rectificador. Vamos con el siguiente diodo, es el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo rectificador, pero este diodo Zener aprovecha esta región de polarización inversa, ¿no es cierto? Donde yo tengo una avalancha de electrones. Entonces, cuando el diodo trabaja en polarización directa, así se comporta como un diodo normal, como un diodo rectificador. Cuando trabaja en polarización inversa, el diodo se comporta como una fuente de voltaje, ¿ya? Esta fuente de voltaje es muy utilizada para rectificadores, fuentes rectificadoras. ¿Por qué? Cuando yo tengo, bueno, ustedes más adelante van a ver en electrónica que yo tengo una señal, voy a intentar hacer una imagen aquí. Esperamos me salga ya. Yo tengo, yo tengo, ya sí, ya, ahí está. Yo tengo esta señal alterna, ¿no es cierto? Y yo voy a rectificar esta señal, no a rectificar, voy a convertirla en DC, en continua, ¿no es cierto? Lo primero que comienzo a hacer es con diodos, comienzo a hacer lo siguiente, a transformar la señal en alterna así. Luego comienzo a través de capacitores, comienzo a corregir la señal y me queda así. Eh, bueno, hasta acá, bueno, algo así, ¿no? Entonces ahí entra el diodo Zener, lo cual es perfecto porque cuando yo ya tengo esta señal que está en rojo, eh, entra el diodo Zener y lo que hace es, al comportarse como una fuente en polarización inversa, de repente viene y traza una línea, bueno, es una línea recta, no hagan de cuenta que traza una línea recta perfecta, eliminando todo el rizado que antes tenía. El diodo Zener se utiliza para rectificadores, es la mayor aplicación de los diodos Zener. Recuerden, en polarización directa se comporta como un diodo rectificador, en polarización inversa se aprovecha y se comporta como una fuente. La aplicación es para fuentes, sí, para voltajes rectificadores, para fuentes de voltaje, es donde se utiliza. Voy a borrar esta imagen. El diodo Zener, la comprobación del diodo Zener es igualita a un diodo rectificador. Es igual a un diodo rectificador. Entonces, si es que en polarización directa conduce, ¿no es cierto? Significa que está bien. Otra forma de comprobar el diodo Zener es cuando está en un circuito, ¿no es cierto? Y yo sé que está en polarización inversa, entonces yo mido los extremos del diodo Zener y si no tengo un voltaje, el voltaje que me da el fabricante, a veces el voltaje es de 3, a veces el voltaje es de 5.6. Entonces, si yo mido en paralelo el voltaje y no tengo el voltaje del fabricante, el diodo ya está fallando y hay que cambiarlo. Vamos con el siguiente elemento, el diodo LED. El diodo LED es, como ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Es un diodo emisor de luz, sus siglas en inglés, ¿no? Diodo emisor de luz. Es la misma simbología de un diodo normal, solo que tiene aquí estas flechitas, ¿no es cierto? Que significan emisión de luz, ¿ya? Aquí yo tengo pues los elementos con los que están conformados, ¿verdad?
Aquí tengo un pequeño hilo conductor, aquí tengo el semiconductor, que es el que se va a iluminar. Tengo una copa reflejante, la cápsula plástica. Este es el ánodo y este es el cátodo. Si es que ustedes ya han utilizado el diodo LED, ustedes ya sabrán que la parte más ancha, ¿no es cierto?, es el cátodo y va conectada al negativo. Y la parte más angosta o menos grande es el ánodo y va conectada al positivo. Funciona de la misma manera que el diodo rectificador con polarización directa, polarización inversa. Estos diodos se queman cuando tienen demasiado voltaje en polarización directa. Si tienen demasiado voltaje, se quema el semiconductor que está aquí y ya no refleja. Y cuando en polarización inversa, cuando tengo o supero el voltaje de ruptura. Eso depende del fabricante. Am, Dentro de los diodos LED, yo tengo varios tipos de diodos, depende su aplicación. Tengo el DIP, que es el Do-Up Inline Package. Este DIP es el que nosotros usualmente usamos, ¿no es cierto? Es el que viene con dos patitas para soldar, ¿no es cierto? Empaquetado con sus dos patitas. Luego tengo el SMD, ¿no es cierto? Que es para placas. Es el diodo para placas y viene con sus dos patas para soldar en lo que son placas más pequeñas, como por ejemplo celulares. SMD es una tecnología, lo mismo que hay en grande, es más pequeño para microelectrónica. Y luego tengo el COP, que es Chip on Board, es prácticamente, esto es lo que usualmente tenemos ya en los focos. Ustedes habrán visto, habrán destapado esto en los focos. Ustedes habrán visto que tenemos muchos interconectados entre sí, ¿no? Los dos son para, mm, para placas. Bueno, los tres son para placas, pero diferentes aplicaciones. Unos se utilizan en iluminación, otros se utilizan solamente en placas y microelectrónica, y otros se utilizan como elementos de luces piloto, tableros de control, etcétera, ¿no? Yo he visto estos, no sé si alguien me puede corregir, pero he visto que estos de aquí, el DIP, en LEDs un poco más grandes, se están utilizando en los semáforos, por ejemplo. Entonces, si ustedes ponen atención, a veces los semáforos solamente se ve este encapsulado del diodo, ¿no es cierto? Se ve y en realidad son diodos conectados y están ubicados en los semáforos. La forma de detección de los LED es bastante fácil, ¿no es cierto? Es igualito, aparte de la detección de anomalías que puedo hacer con un diodo a través del multímetro. También lo puedo hacer la comprobación con un pequeño circuito que me permita encenderlo. Si es que no enciende, significa que está quemado, ¿no? Que no vale. Aquí, tal vez ya usaron, tal vez no usaron. Si no usan resistencia en serie en la conexión de este diodo, se va a quemar. ¿Cuál es cuál es la resistencia que se debe usar? ¿Alguien sabe? De 330 ohmios. Muy bien. De 330 hasta 1K. 1K es mucho, se va a encender muy poquito con 1K. 330 es lo normal, ¿no? Incluso hasta 200 les va a ser bueno. Bien, vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el transistor. El transistor no es más que eh, dos diodos interconectados o sobrepuestos. Algo que se me escapa del diodo es que el diodo es un elemento de dos capas. Ustedes en electrónica van a escuchar elementos o encapsulados de dos capas, encapsulados de tres capas, encapsulados o dispositivos de cuatro capas. ¿No es cierto? Entonces,
Los transistores vienen a ser un dispositivo de 4 capas. El diodo son diodos, por el tipo de material, son diodos PN, ¿no es cierto? Entonces, por el tipo de material, ¿no? Entonces, los transistores, de acuerdo a su construcción, puede ser PNP o NPN. Sí. Entonces, puede ser esos dos, por la forma en la que están dispuestos los diodos dentro de sí. El transistor más básico es el BJT. El BJT es el transistor más conocido, más utilizado, ¿no es cierto? Está compuesto por 3 pines: la base, el colector y el emisor. El transistor funciona de dos maneras. El transistor funciona como un interruptor o como un amplificador. Como un interruptor es muy utilizado. ¿Por qué? Vamos a ver otro tipo de interruptor más abajo, pero ningún equipo o ningún interruptor puede conmutar. ¿Sí saben cuál es la palabra conmutar? ¿Saben qué significa conmutar? Conmutar significa conectar o desconectar, ¿no? Cambiar de estado. Entonces, ningún elemento de control para circuitos eléctricos puede conmutar tan rápido como el transistor, ¿no? El transistor es el que nos permite conmutar sumamente rápido, entonces como interruptor es bastante usado. ¿Cuál es uno de las restricciones que tenemos como interruptor? Una de las restricciones como interruptor es la potencia, ¿no? No podemos manejar mucha potencia en esos elementos y tenemos que utilizar, cuando son demasiado potencias, tenemos que utilizar elementos electromecánicos. Sin embargo, para pequeñas corrientes, el mejor interruptor, y sobre todo cuando la aplicación es muy rápida, ¿no es cierto? Son interrupciones, conmutaciones muy rápidas, el transistor es lo mejor. También tenemos la otra función del transistor es como amplificador. Es como amplificador. Amplifica, amplifica corriente, nos ayuda a amplificar corriente. Y por esta razón es que nosotros vamos a ver muchos transistores en amplificadores, ¿cómo se llaman los altavoces? Vamos a ver, por ejemplo, los amplificadores de los altavoces con transistores, diseñado con transistores. ¿Por qué? Porque nos permite coger una señal pequeña y amplificarla. Entonces, los altavoces tienen transistores. ¿Qué más? En las alarmas de los carros, en los radios tienen muchísimos transistores. Los radios antiguos se hicieron cuando se descubrió el diodo y los transistores. Se comenzó a desarrollar los radios antiguos y todo lo que es radiofrecuencia. En los ordenadores, en todo lo que tiene que ver con electrónica, está hecho a partir de transistores. Em, ¿Qué más? El funcionamiento del transistor está dispuesto en varias zonas. Tenemos varias zonas de trabajo del transistor. Tenemos la zona de saturación, la zona de corte y esta zona de aquí que está pintada, que está bajo esta línea de acá, ¿no es cierto? Es una zona activa. Entonces tenemos la zona de corte, la zona activa y la zona, aquí se me ha ido mal la palabra, es saturación, ¿ya? Saturación. ¿Qué pasa en la zona de corte? En la zona de corte, la corriente que llega en la base eh, no existe, ¿no? No hay corriente de base o es demasiado pequeña, entonces la corriente no pasa entre el colector y el emisor, no hay conexión entre estas corrientes. Esa es la zona de corte, ¿no? Entonces la zona de corte prácticamente no hay conducción. En la zona activa se deja pasar más o menos corriente entre el colector y el emisor. Es una corriente variable dependiendo la corriente de la base. Es decir, lo que se hace es se controla la corriente que pasa entre estas dos puntas dependiendo la corriente que está acá.
usualmente aquí se utilizan mucho los, ¿cómo se llaman las resistencias variables? ¿Alguien me ayuda? No son potenciómetros. Potenciómetros, muy bien, los potenciómetros. Y en saturación, entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible, ¿no? Saturación entre el colector y emisor pasa la máxima corriente posible. De estas tres zonas, la zona de saturación es la zona en la que nosotros trabajamos como un circuito cerrado, es decir, la conexión de un circuito, ¿no es cierto? Saturación. Y la zona de corte, ¿no es cierto? Es la que nosotros usamos como circuito abierto. Entonces, corte-saturación es el modo interruptor y el modo amplificador es la zona activa, ¿no es cierto? Donde en la zona activa, dependiendo la corriente de la base, nosotros vamos a amplificar la corriente que hay entre colector y emisor. ¿Ya? Esto ustedes lo van a ver un poco más a fondo, las configuraciones, lo van a ver en electrónica de electrónica analógica. Eh, estos transistores tienen su comprobación en el multímetro. Miren, en esta parte de aquí, ¿no? Aquí, si tienen NPN o PNP, ¿no es cierto? Aquí tienen emisor, base, colector, emisor, base, colector, ¿no es cierto? Esa es la forma de, de comprobar en lo que es multímetro directamente el transistor. El transistor es bastante fácil de comprobar porque, por ejemplo, si nosotros vamos a usar la zona de saturación y de corte en interruptor, lo podemos comprobar con el multímetro, ¿no? Si es que vamos a conectar algo, comprobamos voltaje, si es que o comprobamos circuito abierto, continuidad, y podemos comprobar el funcionamiento del transistor, ¿no? Sin embargo, estos transistores suelen calentarse mucho, ¿no? Cuando ya manejan muchas corrientes se calientan o cuando comienzan a conmutar mucho se calientan. Sin embargo, son buenos y son bastante usados. Bien, no sé si tienen alguna pregunta tal vez. Ingeniero, buenas noches, Prado Milton. De los transistores sí tengo, me equivoqué un poquito, no avancé a de los diodos LED, la parte donde puso, sí puede regresar a los diodos LED, ya. Ahí o más atrás. Ahí usted dijo, la parte más ancha, ¿puede repetirme, por favor? De este diodo de aquí. Sí, es la parte más ancha. Ahí va una cosa unas palabras que dijo positivo y negativo. La Sí, corta es, es el ¿sí me ánodo. entendió? Sí, sí, sí. Cuando uno mira un diodo, uno va a ver que aquí hay dos secciones, ¿no? Que están como separadas, así tal cual como se ve aquí, están como separadas. La parte más grande, esa siempre va al negativo y es el cátodo. La parte más pequeña es el positivo e irá al ánodo. En realidad es bastante fácil. Este diodo LED también se puede comprobar con el multímetro, ¿no? Recuerden que el multímetro para todo tipo de elemento lo que emite es un voltaje y una corriente, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente tener diferentes circuitos. Por ejemplo, si voy a medir resistencia, voy a poner una resistencia en paralelo. ¿Para qué? Para medir la división de corriente, ¿no? Si voy a medir la corriente, voy a poner una resistencia en serie, ¿no es cierto? Para medir la corriente. Entonces, o es al revés. Bueno, les mandaré a hacer un multímetro para ver qué Sí, la es. resistencia es en serie. Ya, la resistencia es en serie. Pero entonces, siempre estoy con el multímetro, siempre estoy enviando corriente, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí, en este punto de Símbolo del diodo, continuidad, en ajá, continuidad. también estoy enviando una corriente, ¿no es cierto? Y la continuidad Ujú. dependerá del valor de la corriente. Entonces, yo puedo comprobar diodos, transistores,
con el multímetro, ¿no? Todo con el multímetro. Solo tengo que Claro. darme maneras de cómo usarlo, ¿no? Bien, vamos con esto que les decía, los elementos de control de circuitos de control. Esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos visto este interruptor que es un solo polo, ¿no es cierto? O polo único, es este de aquí. Este interruptor, ¿no es cierto? Este interruptor tengo, bueno, viene normalmente abierto o normalmente cerrado. Es un interruptor simple y sencillo, ¿no? Ese es de los que ustedes tal vez ya usaron o han usado o han visto en algún momento en su trabajo, si han trabajado con algo de esto. O también pueda que ustedes lo hayan ya usado en algún proyecto, ¿no? Como pulsador, ingeniero, lo utilizamos. Ya, muy bien, como un pulsador. Es un elemento de control, ¿no? Luego tenemos el siguiente, que es un interruptor de dos polos, ¿no? Este interruptor de dos polos simplemente me permite, es como un seleccionador, ¿no? Este interruptor de dos polos es aquel que recibe la corriente de un polo y le envía en dos direcciones. Por ejemplo, miren, yo puedo tener este polo y este polo, ¿no? O sea, puedo seleccionar entre los dos polos, ¿ya? Ese es el interruptor de dos polos. Y luego tenemos un último interruptor, todo esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Es aquel que por medio de él podemos cambiar la polaridad, invirtiendo el polo negativo al positivo y viceversa. Por ejemplo, miren este motor. Este motor, ¿no es cierto? Aquí tiene el negativo. Miren, tiene el negativo, está conectado, de esa manera está conectado el negativo, ¿no es cierto? Llega el negativo a este borde y el positivo llega al otro borde. Cuando yo cambio el- el- la conmutación de este contacto, ¿no es cierto? Voy a tener que el negativo va a cambiar al otro borde y el positivo va a cambiar a este borde de acá, ¿ya? Entonces, ese es el interruptor que es de doble polo e inversión de, ¿cómo les dije? De polos, ¿no? E inversión de polos. Bien, ¿a dónde iba con esto? A los relés, ¿no? ¿Qué es un relé? ¿Alguien sabe qué es un relé? Señorita Cujilema, ¿sabe qué es un relé? Señor Jiménez, ¿sabe qué es un relé? Está Jiménez aquí. Ojeda, ¿saben qué es un relé? Este es un circuito que se utiliza para, o sea, para protección, donde se encuentra la corriente continua y la alterna. Sí, no. Sí, no. El relé en realidad es un dispositivo eléctrico que funciona como un interruptor. Abre el paso o cierra el paso a la corriente eléctrica. Entonces el relé normalmente tiene dos tipos de contacto. Un normalmente cerrado, ¿no es cierto? Como el que está aquí. El normalmente cerrado es el contacto al cual va a estar conectado. ¿Ya? Al cual va a estar conectado cuando no está activado. Y el normalmente abierto, ¿no es cierto? Es el que se conecta cuando se activa, ¿no? Así se puede ver el relé, ¿no es cierto? El relé se puede ver así o así, ¿no es cierto? Pero el relé está compuesto de dos partes, una parte mecánica y una parte eléctrica. Entonces es un dispositivo no solamente eléctrico, yo les dije un dispositivo eléctrico, es un dispositivo electromecánico que nos permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Entonces, dicho esto, vamos a ver que el relé tiene una bobina, va a estar conformado por una bobina. Esta bobina lo que hace, como les había dicho, que la corriente eléctrica cuando circula
a través de un conductor genera campos magnéticos. Entonces, al enrollar la bobina alrededor de un núcleo ferromagnético, es decir, un núcleo capaz de almacenar ondas electromagnéticas dentro de sí, o magnetismo dentro de sí, lo que hace es generar un electroimán. Aquí estoy generando un electroimán. Entonces, cuando la bobina está energizada, cuando esta bobina está energizada, yo genero un electroimán. Y este electroimán lo que hace es atraer esta armadura, la atrae esta armadura y conecta el contacto, ¿ya? Conecta el contacto. Y de esa manera yo muevo este selector, ¿no? De este contacto normalmente cerrado al contacto normalmente abierto. Así es como funciona el relé. El relé se ve de esta manera, ¿no es cierto? Ustedes ya van a saber que esto es una bobina, ¿no es cierto? Que esta bobina está haciendo un electroimán y que voy a tener aquí un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. El contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, es el contacto que viene conectado al contacto común, ¿no? A ese contacto de aquí, que es el contacto común. Y el contacto normalmente abierto es el contacto al que vamos a cambiar cuando conmute, ¿ya? El relé es bastante utilizado. El relé es bastante utilizado de muchas maneras. Ustedes durante toda la carrera, durante toda su vida profesional, ustedes van a trabajar y a ver relés. Hay diferentes tipos de relé. Hay un relé de núcleo móvil, hay un relé polarizado, hay un relé electromecánico convencional, un relé tipo RID, un relé de estado sólido, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes tipos de relé. Aquí nosotros podemos ver, esto nosotros no vamos a estudiar aquí porque pues durante toda, es materia de otras asignaturas, pero sí vamos a ver cómo, que esto es importante y esto nos vamos a encontrar en todo lo que son elementos eléctricos y electrónicos. Este es un relé de núcleo móvil, ¿no es cierto? En este relé lo único que cambia es la parte mecánica de conexión y desconexión. Este es un relé tipo RIT, ¿no es cierto? Donde tenemos una bobina de vidrio, tenemos un encapsulado de vidrio. Este es un relé polarizado. Prácticamente este relé lo que hace es unir el contacto. Miren, el contacto lo unimos a, mm, a la parte que se va a mover, ¿no? Esta parte se llama martillo, me parece. Martillo se llama esa parte. Cuando esto se mueve, esto baja como un martillo, ¡pac! Se cierra. Cuando deja de moverse, cuando está energizado, cuando está activado el núcleo, ¿no es cierto? Esto baja. eh, Cuando no está activado el núcleo o el electroimán, esto sube, ¿no es cierto? Y acá tengo este contra resorte que me ayuda a que vuelva a la normalidad. Este es polarizado, ¿no es cierto? Es decir, tengo un diodo que me permite, que impide que la corriente se regrese, que solo hace que funcione en un solo sentido, ¿ya? Este es el relé electromecánico, pues este es el más utilizado, es donde la parte móvil se mueve en este sentido horizontal. Tenemos diferentes tipos de relé. Ahora, ¿dónde utilizamos los relés? Los relés utilizamos en todos los circuitos, eléctricos. Entonces, en los circuitos eléctricos ustedes siempre van a tener dos tipos de circuito. El circuito de control y el circuito de potencia. El circuito de control es donde ustedes van a tener el Arduino, un controlador, donde ustedes van a manejar corrientes pequeñas, voltajes pequeños, puede ser voltajes de 5 voltios, de 9 voltios, de 12 voltios, de 24, 48 voltios DC o corrientes
digamos ya cuando manejen tipo industrial, van a manejar corrientes de 110 AC, voltajes de 110 AC, perdón. Pero en el circuito de potencia, en cambio, ustedes pueden manejar voltajes de 110, de 220, de 360, de 480. Incluso si son circuitos mucho más grandes, van a manejar voltajes superiores a 480, ¿no? Pero en la industria 480 es normal, sobre todo en circuitos trifásicos, alimentación de motores. Es normal manejar 360, 480. Entonces, cuando nosotros tenemos corrientes muy altas para diferentes actuadores, voy a poner un motor, por ejemplo, ¿no es cierto? Arranque de un motor. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a tener un circuito de control y un circuito de potencia. ¿Cómo separo el circuito de control del circuito de potencia? Con el relé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, con el circuito de control yo energizo esta bobina, ¿no es cierto? Esta bobina cambia de estado eh, y lo que hace es conectar o desconectar un motor. Entonces, la corriente del motor, ¿no es cierto? La corriente que circula acá en el circuito de potencia nunca tiene comunicación con la corriente del circuito de control. Entonces, el relé me sirve para separar el circuito de control del circuito de potencia. ¿Ya? ¿Qué es importante saber? Los relés no tienen conmutación rápida. No se puede manejar conmutación rápida con los relés, ¿no es cierto? De hecho, la conmutación rápida no le hace bien a la bobina del relé porque tiende a quemar la bobina, ¿no? Con el tiempo, lo que se daña es la parte mecánica y la parte, bueno, y la bobina, ¿no? Se tiende a quemar, se tiende a desgastar. Cuando la bobina se tiende a desgastar, cuando hay corrientes de fuga en la bobina, ya no hay la misma fuerza en los campos magnéticos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no logra conectarse, ¿no es cierto? Si no logra conectarse, el relé hay que cambiar, ¿ya? Entonces, el relé es bastante fácil de saber si es que vale o no vale, porque simplemente hace falta aquí. Bien, entonces les decía que el relé es bastante fácil de comprobar porque hace falta simplemente una excitación para comprobar si el relé se está disparando o no se está disparando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, yo, ingeniero, ¿los relés funcionan siempre con un pulsador normalmente abierto o normalmente cerrado? Sí, en su mayoría sí, viene un pulsador, o sea, tiene, no un pulsador, es un contacto, normalmente cerrado y normalmente abierto. Básicamente vienen estos dos contactos, ¿no? Básicamente vienen estos dos contactos. Ahora, nosotros tenemos un montón de variaciones en lo que es relés. Por ejemplo, tenemos contacto normalmente cerrado a la desconexión, a la conexión, ¿no es cierto? Tenemos relés con temporizadores. Tenemos un montón de elementos, pero como les digo, estos elementos no los vamos a estudiar aquí porque son tema de control industrial, que es otra asignatura que la verán más adelante. ¿Cuál es el tema de la asignatura? El tema de la asignatura es que ustedes sepan cómo trabajan los relés, cuáles son las partes de los relés y cómo detectar las anomalías en un relé para poderlo cambiar. Entonces, lo que les decía, ¿cómo detecto la anomalía en un relé? Puedo medir el aislamiento de la bobina, la continuidad de la bobina, si es que hay continuidad entre la bobina y la tierra. Puedo medir eso básicamente y luego hacer comprobaciones en caliente si es que no es muy grande la corriente que manejo. Y si es que puedo sacar el módulo relé, lo que puedo hacer es energizar la bobina y ver si es que se dispara o no se dispara el sistema mecánico, el cambio, el conmutador, ¿no? Esas son las maneras en las que yo puedo comprobar un relé. eh,
cuando un relé se conmuta, suena, ¿no? Sí, sí han oído, suena un pac, pac, y eso es el relé conmutando, ¿no? El relé conmutando tiene un sonido particular. Bien, tal vez alguna otra pregunta. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Em, bueno, solamente los relés polarizados, ¿no? Se me había pasado, se componen de una pequeña armadura eh, que está soldada a un imán permanente, los polarizados. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, el mismo que lleva la cabeza al contacto, este de aquí, ¿no? Gira y lleva la cabeza al contacto. Eh, y cuando tengo el electroimán, ese es un imán fijo, tengo el electroimán, lo que hacen es atraerse, se desconecta, se repele, ¿no? Es como funciona el polarizado. Es decir, está compuesto no solamente por el electroimán, sino por un imán fijo. Ah, bien, por último, para terminar, vamos a ver las soldaduras, ¿no? Soldaduras de elementos eléctricos y electrónicos. Cuando nosotros hablamos de soldadura, en lo que se refiere a lo que es electrónica, nosotros vamos a hablar de soldadura con estaño. Ustedes ya habrán oído, ya habrán visto o ya habrán utilizado la soldadura con estaño. Entonces quiero preguntarles, ¿cómo se llama este elemento de aquí que nos sirve para soldar? Cautín. Cautín. El cautín es es un lápiz, digámoslo así, es un lápiz que está compuesto, es un lápiz caliente, ¿no es cierto? Que está compuesto por una punta. ¿Quién sabe por qué es importante esta punta? Ahí es cuando se calienta con el estaño. Ya, esa punta concentra, bueno, esa punta concentra el calor, ¿no? Esa punta concentra el calor y esa punta es muy delicada, esa punta es la que nosotros tenemos que cuidar porque cuando el momento en el que esa punta se desgasta, digamos, no va a ser el mismo trabajo. Vamos a perder eficiencia en los cautines. En el cautín. Entonces, el cautín hay de diferentes tamaños, de diferentes potencias, hay de diferentes puntas, puntas gruesas, puntas finas, ¿no es cierto? Hay para circuitos grandes, para circuitos de mucha potencia, para circuitos de baja potencia, como por ejemplo celulares, o para circuitos de electrónica de potencia, como por ejemplo dispositivos de 4 capas. Entonces, los cautines son soldadores tipo lápiz, ¿no es cierto? Que su uso puede ser con una punta fina, mediana o una punta gruesa, ¿no? Como lo vemos aquí. En paralelo con estos cautines, muchas empresas que se dedican a vender los elementos electrónicos han sacado esta estación de soldadura. En esta estación de soldadura nosotros tenemos el cautín. En esta estación de soldadura nosotros podemos elegir la potencia, ¿no es cierto? Y también tenemos una pistola de aire. Esta pistola de aire, ¿no es cierto? Nos sirve para circuitos SMD, que son circuitos de microelectrónica. Los circuitos de microelectrónica son o tienen dispositivos que no se pueden, que no se pueden manipular fácilmente, que necesitamos otros elementos para manipularlos, como por ejemplo pinzas, como por ejemplo a veces como tipos de lupa para poder trabajarlos, ¿no? Entonces, en esos elementos, cuando queremos desoldar circuitos integrados de esas placas, utilizamos esta pistola.
¿no? Esta pistola y los cautines de punta fina. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más o alguien tiene alguna pregunta acerca de los cautines? Al cautín se lo puede hacer mantenimiento o El cautín no se le hace mantenimiento al cautín, ¿no? Si se lo trabaja bien, no se le hace mantenimiento. Lo que tienen que cuidar es esta punta, ¿no es cierto? ¿Cómo limpian ustedes esta punta? Porque usualmente a veces no ya, debe tener un líquido para limpiar las puntas cuando quedan los. ya, hay también una esponjita, ¿no? Hay también una esponjita, no sé si han visto. Hay una esponjita que suele venir en las estaciones de soldadura. Esas esponjitas son sumamente suaves y cuando uno solamente pues pasa la punta del cautín, ya se quedan ahí todas las impurezas, ¿no? Y sale limpio el cautín. Esa es una de las maneras de limpiar la punta. Personalmente lo que yo solía hacer era en la pasta mojar la punta del cautín y luego pasarla por esta pequeña esponjita y así se limpiaba la punta, ¿no? Lo que no tienen que hacer y lo que he visto muy común es que le pasan un ¿cómo es? Un estilete, le pasan papel, le pasan diferentes tipos de superficies y ya ese cautín ya va perdiendo sus características. Am, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, una pregunta. ¿Escucha? Sí, sí, adelante. Nosotros tenemos que hacer un proyecto de las materias con el robot y todo eso. Ajá. Ya, me imagino que en el mercado hay diferentes tipos de cautín también, de diferentes precios y todo eso. Para usted, ¿cuál sería el más recomendable para nosotros empezar ya me imagino que para ser bueno necesita practicar. Ya, por ejemplo, hay cautines muy baratos, ¿no? Y ahí yo les quiero dar una recomendación. Los cautines muy baratos, no los compren. No compren cautines muy baratos. Es importante el cautín, realmente es un verdadero dolor de cabeza cuando compran cautines muy baratos y el problema de los cautines baratos es que no mantienen su temperatura, usted está soldando y de repente se da cuenta que en un momento se enfrió porque dejó de derretir el estaño, entonces tienen variaciones de temperatura, no mantienen su temperatura. eh, es muy difícil con cautines muy baratos. En cuanto a marcas, no sabría decirle qué marca utilizar, pero intenten buscar un cautín que sea un poquito caro en una buena tienda, ¿no? No vayan a comprar un cautín caro en una tienda mala. Yo les recomendaría manden a pedir un cautín a Quito. Si van a comprar algunos cautines, reúnanse, recojan el dinero y manden a verlo a Quito o hablen con el ingeniero Loza para que los traiga de Riobamba, él tiene contactos allá. Pero compren de una vez un buen cautín. Punta mediana y unos 60 vatios es bueno para los circuitos que ustedes van a trabajar en el carro, en el robotcito, ¿no? Si ustedes compran una punta demasiado fina, va a ser difícil la soldadura. Una punta mediana va a ser suficiente para soldar los elementos que ustedes tienen que soldar. Esta es una buena, este es una buena marca, Baku. Otra buena marca es Hako o Ako con H. Es otra buena marca de lo que es elementos de soldadura, ¿no? Bien, aquí hay algo que no sé si ustedes han utilizado, pero es esto de aquí. Esto de aquí son elementos para absorber el estaño, ¿no? Cuando a ustedes se les va demasiado estaño, cuando a ustedes se les va
sueldan mal un elemento. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Quieren con el cautín calientan y con el cautín mismo remueven el estaño sobrante, ¿no es cierto? Quieren remover todo eso. Eso es incorrecto. Ahí se les va a levantar la pista, ¿no es cierto?, de la PCB y van a terminar dañando el carro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calientan y con este absorben. De esa manera solo se absorbe el estaño y no mueven la pista, ¿no? Si ustedes ya comienzan a hacer este movimiento queriendo quitar el cautín, lo que van a hacer es terminar alzando la pista de la PCB. Este es la pasta para soldar. Esta pasta se llama decapante o es una resina decapante. A ver, esta pasta, regálenme solo 2 minutos más. Esta pasta lo que hace es derretirse y hacer que el calor se transfiera de mejor manera. No es una pasta. Si ustedes sueldan sin pasta, se puede soldar sin pasta. Un buen cautín, estaño y sin pasta se suelda. Pero esta pasta ayuda a que el calor se pueda distribuir uniformemente, ¿no? Por todo el elemento para soldar. Es esta pasta la que nosotros utilizamos. Y esta pasta tiene un 60% de estaño y un 40% de plomo. Al tener plomo, ustedes deben tener un poco de cuidado, porque el plomo no es nada bueno para su cuerpo, su organismo, ¿no? Entonces, el humo que emana, no lo absorban, no estén mucho en contacto con el estaño, ¿no? No es nada bueno. Mínimo contacto. Soldadura correcta es esta, ¿no? Esta es la soldadura correcta. Esta es la soldadura correcta, soldadura incorrecta, ¿no? Soldadura incorrecta, soldadura incorrecta, soldadura incorrecta. Soldadura correcta es esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver soldadura correcta, incorrecta, incorrecta, ¿no es cierto? Soldadura correcta, soldadura correcta. Esas son las soldaduras que nosotros debemos tener. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Al final terminamos cortando estas patitas, ¿no? No cortamos al inicio, cortamos al final, de manera que quede así, perfecto. La técnica para soldar rápidamente, esta es una base, no es toda la técnica, mucho ojo, es solo una base, es calentamiento, ¿no es cierto? Estañado, se retira el estaño, ¿no es cierto? Se retira el cautín, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Primero calentamos, luego derretimos el estaño, nunca derretimos el estaño, y eso es otro de los errores que todos cometemos y he visto mucho, es que derriten el estaño aquí en contacto con la punta, no lo hagan, derritan el estaño al otro lado, al opuesto de la punta del cautín. Luego, una vez que ya se ha estañado, ¿no es cierto? Que ya se ha derretido el estaño, retiramos el estaño, dejamos el cautín por un momento más, dejamos que el estaño como que se riegue un poquito y retiramos el cautín. Si es que la soldadura tiene mucho estaño, si es que la soldadura está incorrecta, ¿no es cierto? No utilizamos el cautín para remover el estaño. Utilizamos un removedor de estaño para desoldar. Este removedor de estaño, no sé si alguien lo ha utilizado, en realidad es un sistema que absorbe, ¿no? El cautín. Es como una jeringa cuando está absorbiendo, así más o menos es. Absorbe el estaño, no el cautín, absorbe el estaño. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, no ¿Y esa se vayan. absorbedora de estaño Inge también la venden en las electrónicas o no? Sí, también la Sí. venden en las electrónicas. No la compran mucho. Bueno, las electrónicas que se dedican a hacer placas, sí las compran, las tienen a la mano porque conocen la necesidad, el uso, pero los estudiantes no la suelen comprar mucho, ¿no? No la suelen